tarde, noche ya de este día bastante agitado que hemos tenido en la contingencia política y social. El día de hoy hemos invitado, vamos a compartir con dos personas, ¿no es cierto? Dos postulantes de distintos cargos, regionales ambos. En primer lugar, vamos a invitar también a nuestro copresentador, por llamar de alguna manera, nuestro gran amigo Claudio Viera del sindicato de Minera Huasco. Hola Claudio, ¿cómo estás? Alejandro, buenas noches. Bien, bien. Aquí saliendo hasta el momento de un día bien ajetreado, pero bien, ahí como corresponde en lo sindical. Me parece bien, pues. ¿Desde dónde estás conectando de tú en este momento, Claudio? Estoy desde acá, desde la ciudad donde vivo, la ciudad de Vallenar, acá en la región de Atacama, tercera región de Atacama. Perfecto, impecable. Bueno, estamos presentando a nuestro invitado. Vamos a empezar por el primer Jorge. Tenemos dos Jorge invitados hoy día. Vamos a invitar a Jorge Campuzano. Hola Jorge, ¿cómo estás tú? Hola Alejandro, hola Claudio, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación ahí. Muy entretenido conversar desde el mundo del trabajo también, cómo enfrentamos, cómo miramos las elecciones que se vienen. Correcto. Así es, pues bueno, Jorge también está conectándose desde regiones, desde La Serena. Él está postulando, está candidato concejal de la Municipalidad de La Serena. Además, Jorge es dirigente del MIMBU, dirigente sindical, ¿no es cierto?, del Ministerio de Urbanismo en la cuarta región. Así que vamos a estar ahí conversando temas laborales, temas también que tienen que ver con los territorios, con los municipios, ¿no es cierto? Y también vamos a hablar un poco de la contingencia actual. Y también tenemos a nuestro amigo Jorge Flores, que también está en la ciudad de Vallenar. Jorge está de candidato constituyente. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Perfecto. Oye, un gusto saludarles, Claudio, ¿qué tal? De la metrópolis de Vallenar. Estamos conectando y conversando, y un saludo a Jorge, mi tocayo. Si es Jorge, ya es un buen tipo. Muchas gracias Jorge, también un saludo para ti allá en Vallenar. Bonita zona Vallenar, me tocó trabajar en algún momento para todo el norte y viajé harto a Vallenar, a Huasco, a Freirina y a Copiapó. Sí, un gran valle. Muy bonita zona. Oye, muchachos, ¿por qué no nos cuentan cómo le ha ido? ¿Qué fue lo que los motivó a ingresar, ¿no es cierto?, en estas lides electorales de participación, donde ha habido bastante entusiasmo? Yo creo que tiene una cantidad de candidatos inesperada. Si hubiésemos pensado esto, no sé, 3, 4 años atrás nomás, nadie se hubiera imaginado que estábamos de alguna forma empezando poco a poco a politizarnos. Y eso es bastante entretenido y tiene, ¿no es cierto?, un norte bastante claro respecto a las definiciones que se nos toman hacia adelante en nuestro país. Jorge Campuzano, ¿qué es lo que te motiva a participar en esto? Entiendo que tú eres también militante de Revolución Democrática, por lo tanto ahí desde esa plataforma, ¿no es cierto?, estás participando en esta futura elección. Sí, bueno, la motivación yo creo que es como bien antigua, en verdad, porque si bien yo, bueno, milito en el Frente Amplio, en Revolución Democrática ya hace varios años, desde que fundamos RD y después desde que fundamos el Frente Amplio, yo he estado trabajando acá en La Serena, ¿no?, en los primeros inicios, la campaña de la BEA y todo lo que fue ese proceso. Pero mi militancia, yo siento que más que política, tiene que ver con una militancia social. Yo, en verdad, como que soy psicólogo de profesión, soy de acá de La Serena, nacido y criado, y estudié psicología en la Universidad de La Serena. Y desde que entré a la universidad, yo empecé a militar directamente en el activismo estudiantil. Yo fui dirigente estudiantil durante mis 6 años de universidad, dentro de mi carrera, en el marco del mundo de la Federación de Estudiantes, y ese fue como el espacio que fui de alguna forma utilizando en términos políticos. Entonces, después cuando apareció RD, cuando apareció el Frente Amplio, como que claro, hice como el doble clic para entrar como en la militancia política más formal, pero ya venía como con hartos años de experiencia y de trabajo, luchando por la educación pública gratuita de calidad. Me acuerdo que siempre nos reímos con mis compañeros de esos años, que nosotros éramos de los que tenemos con la talla, ¿no? Éramos de los que peleábamos en la universidad por más crédito, ¿cierto? Era como pensar en los años, yo entré a la universidad en el 2001,
y en esos años cuando hacíamos la pelea, peleábamos por el arancel diferenciado. De hecho, ni siquiera peleábamos por por educación gratuita. Después, en el 2006, se hizo la actualización con los pingüinos y con lo que pasó de ahí en adelante hacia la lucha por la educación gratuita. Pero en nuestra época, cuando a mí me tocó estudiar, la pelea que hacíamos era por el arancel diferenciado. Entonces, bueno, esa fue como mi militancia inicial, y después de eso, bueno, yo formo parte de la diversidad sexual también, y desde ese espacio también tengo activismo en la línea LGBTIQ+. Ahí he trabajado desde la sociedad civil, con organizaciones con las que he levantado con amigos también para trabajar en temas de educación sexual, educando y preveniendo el VIH en particular, que ha sido lo que más hemos trabajado, y también levantando algunos medios de comunicación alternativos desde el mundo LGBTI. Así que por ahí están como mis activismos sociales, que yo siento que son los que finalmente desencadenan en el activismo político, y evidentemente ante la oportunidad de poder disputar un cargo de elección popular, son esos activismos los que van como por delante y nos ponen sobre la mesa. Y además hace ya 2 años que estoy también como dirigente sindical en el sector público, en el ministerio donde trabajo acá en la región de Coquimbo, donde soy dirigente también de los trabajadores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, muy orgulloso de representarlos y de defenderlos ante las distintas situaciones que nos toca abordar día a día. Perfecto. Gracias, Jorge. Y el señor Flores Navea, ¿qué nos cuenta? ¿Cómo está el tema por allá? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Qué es lo que lo impulsa a estar participando en estas próximas elecciones constituyentes? Así es, sí. Mira, la verdad que, como señalaba Jorge, yo creo que siempre hay una beta social, ¿no es cierto?, que va a ir generando en la medida que uno va utilizando los escenarios, y cómo la vida te va enfrentando a diversas situaciones. Es como tú vas desarrollando esa beta, ¿no es cierto?, en lo particular desde mi trayectoria sindical. Sin duda, hay motivaciones que pasan muchas veces y sirve como incentivo, ¿no es cierto?, que son los mismos logros alcanzados. Cuando tú llega un momento y haces un análisis en que la verdad es que a lo mejor ha sido un aporte, no lo ha hecho tan mal, ¿no es cierto?, se te reconoce por tus pares, y frente a una invitación de los pares, ¿no es cierto?, para ir a participar y representar el movimiento sindical en este evento insólito, ¿no es cierto?, e inédito, no había otra respuesta que sí afrontar y emprender este desafío que sin duda va a generar un antes y un después, ¿no?, de lo que nos afecta a la gran mayoría de la sociedad, ¿no es cierto? Hemos visto estos días, tú lo mencionaste al principio, esta efervescencia radica, y me da la razón en lo que yo he planteado, de que todo, o la gran desigualdad, ¿no es cierto?, de esta sociedad pasa por lo que afecta al trabajador en distintos aspectos de su vida laboral. Empleo, ¿no es cierto?, protección del empleo, estabilidad laboral, tipos de contratos, sueldos, revisión, ¿no es cierto?, jubilaciones, en fin. Y eso es lo que nos ha marcado hasta hoy, y por eso queremos ir a equilibrar la cancha en la nueva Carta Magna. Gracias, Jorge. Perfecto. Estimados, bueno, es una pregunta abierta, pero vamos ahí respondiendo cierto paso a paso. El momento álgido que se está viviendo ahora como sociedad, el momento álgido en lo político, ¿cierto? Estamos también convocados todas las organizaciones sociales a un paro sanitario para este 30 de abril. También hubo, cierto, el día de hoy, que eso es un tema súper amplio igual, un fuerte revés para este gobierno intransigente en cuanto a este golpe que dio, cierto, el Tribunal Constitucional. Pero vamos partiendo primero por lo del paro, este paro, esta paralización sanitaria convocada para este 30, y de la mano, por cierto, con todo lo que es organización social, sindicatos y toda forma de organizarse como mundo obrero. ¿Qué parecer tienen ustedes
ante esta convocatoria y cómo ven el resultado y cómo ven que va a tomar piernas, que va a seguir caminando este tema, estimado. Bueno, yo desde el sector público, que es donde de alguna forma hoy día estoy desempeñándome laboralmente, y quienes nos organizamos en el marco de ANEF, nosotros apoyamos totalmente y adherimos a este paro, ¿no? Nosotros consideramos que el derrotero o el avance de las políticas de este gobierno en particular para enfrentar la pandemia, para enfrentar la crisis política y social y económica derivada de la pandemia, demanda que la ciudadanía se movilice. Yo creo que si estuviéramos en condiciones normales, donde no tuviéramos como cuarentenas o riesgos sanitarios en torno a encontrarnos y a poder salir a la calle, la situación sería muy, muy diferente. Yo creo que lo que hemos visto durante este año de pandemia y los 2 años anteriores de esta administración ha sido particularmente un actuar muy indolente ante la situación de los trabajadores, y en particular estoy pensando en los trabajadores que han perdido su trabajo, que han sido suspendidos en el empleo, y ni hablar de la estrategia sanitaria, una estrategia sanitaria que no ha privilegiado la vida ni la salud de la gente, sino que ha puesto la economía por sobre el valor de la vida ante la pandemia. Entonces yo creo que pararnos en el marco de esta huelga general sanitaria de este viernes es una obligación. Se nos viene además el día sábado, el 1 de mayo, que es el Día del Trabajo, el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras, y esa es una fecha que para todos quienes estamos en el mundo sindical y para quienes somos trabajadores también es fundamental, que habla básicamente de que los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en el mundo nunca han llegado de gratis, nunca han llegado de buena onda por parte de las élites dominantes y que nos gobiernan, sino que siempre han tenido que ser luchadas en la calle, y es la única manera en que las autoridades finalmente o las élites político-económicas que nos gobiernan escuchan y entienden. Recordemos también, si volvemos al 2019, en este mundo prepandemia, ¿no? La huelga general del 12 de octubre fue probablemente uno de los hitos más importantes de la historia del movimiento social chileno. Yo no tenía experiencia en mi vida personal, pero también yo creo que desde la llegada de la democracia o el fin de la dictadura, que no existía una movilización social que involucrara tan activamente a los trabajadores. Y probablemente mucho de las peleas o de las luchas que están dando hoy día un montón de compañeros para llegar a la constituyente tienen que ver con eso, con esa movilización que logró remecer incluso el mundo del trabajo, que en el marco neoliberal es tan difícil de remecer a veces. Así que yo siento que hay que respaldar, hay que estar ahí en la primera línea poniendo sobre las IES, ¿no?, la importancia de que los trabajadores tengamos que manifestarnos y tenemos que decirle a este gobierno que ha cometido tantas atrocidades en violaciones de derechos humanos, por ejemplo, pero también una gestión tan negligente de una pandemia que lamentablemente se ha llevado más de 30.000 chilenos y chilenas durante el último año. Entonces yo creo que hay que salir a la calle, es lo que tenemos que hacer, resguardando las medidas de seguridad, evidentemente. Tenemos que cuidarnos, cuidar a nuestra familia, cuidar a nuestros viejos, así que tenemos que hacerlo, ¿no? Bien. Jorge, por favor. Jorge Flores. Estás muteado, parece, Jorge. Ok. A ver, vamos. Ahora sí, perfecto. Ahí sí. Sí. Mira, el tema de la movilización, tal como todos lo sabemos como dirigente sindical, sin duda genera una presión que de una u otra manera determina, ¿no es cierto? Y así lo hizo con la decisión que al final yo creo que tomó el Tribunal Constitucional hoy, ¿ya? Y posteriormente Piñera. Eso yo creo que no cabe duda, ¿no es cierto?, de qué es lo que se viene, el actuar, ¿no es cierto?, de los portuarios, de la ANEF, el paro que se viene, en fin, hay todo esto sin duda genera una presión que nosotros como dirigentes ya no somos convencidos de eso. O sea, las medidas de presión que hemos gestionado, que hemos realizado frente a negociaciones colectivas, por ejemplo, cuando hemos tenido que ir a huelga, cuando nos hemos paralizado, sin duda son efectivas. Y frente a esto, a mí me encantaría, y aquí yo quiero transparentar, ¿no es cierto?, una temática que siempre ha estado y ya se ha señalado, que es, por ejemplo, desde mi trayectoria como dirigente minero, ¿no?, que, bueno, ahora yo no estoy directamente frente a una organización sindical de base, pero me encantaría, ¿no es cierto?,
que hubiese más organización y sí un poco más de rebeldía y coraje del sector, ¿no? Pero también tenemos que tener muy claro, ¿no?, que este es el modelo sin duda ha generado una especie de privilegiados del sector que es el sector minero, ¿no es cierto? Y frente a eso, frente a esa calificación de privilegiado, que sabemos que detrás de cada minero hay 100, ¿no es cierto?, postulantes para cubrir ese espacio, sumado a las debilidades del Código del Trabajo, ¿no?, donde el artículo 161, ¿no es cierto?, el despido por necesidad de la empresa, que muchas veces o sea, casi siempre son injustificados, ¿ah?, y donde juegan con el ámbito, es ambiguo, ¿no es cierto?, doble finiquito para poder, la empresa tiene todas las herramientas para ejercer presión y ejercer despido. Entonces, frente a eso también, ¿ah?, hay que reconocer, ¿ah?, que hay una merma en el aporte a estas movilizaciones de parte del sector minero, ¿ah?, que es totalmente comprensible, ¿ah?, pero sí debiésemos agotar las instancias que hay, por ejemplo, entrar después del turno, ¿no es cierto?, paralizar en las distintas áreas, y todo eso se debe, digamos, generar, se debe incentivar a partir, obviamente, ¿no es cierto?, de lo que tenemos que hacer como constituyente, en ir entregando un escenario donde haya una huelga efectiva legal, donde esté el derecho a manifestarse, ¿no es cierto?, y tener la protección, la estabilidad laboral y el trabajo decente, todo lo que la OIT, ¿no es cierto?, nos señala, y esa es una gran tarea que debemos emprender de aquí hasta posterior a la elección. Gracias. Claudio, por favor. No, mira, referirme, bueno, a las opiniones acá de los compañeros invitados, ¿cierto? A ver, es muy preciso lo que ambos señalan. Hay una trayectoria, como también dicen acá nuestros amigos que nos están comentando, que nos están viendo ahora en esta transmisión en vivo de Eje Sindical Constituyente. Aprovecho de dar los respectivos saludos a nuestro amigo y Ronald Salcedo, como siempre, Margarita Portugués, a Fausto Jorge Sarmiento y varios otros más que nos están comentando en estos instantes. Claro, se habla muchas veces de huelga. Es un concepto un poco, claro, un poco, ¿cómo decirlo? Un poco riesgoso y al mismo tiempo que no se maneja mucho en el vocabulario común, por así decir. Ahora, con mucha, por lo menos para mí, de forma muy grata, se está manejando más esto, se está manejando más el tema huelga, se ve y se está reconociendo el tremendo sacrificio, por ejemplo, del sector público y del sector privado, al exponerse a estas huelgas, porque no hay garantías de huelga, tanto para el sector público como para el sector privado. La única pequeña garantía que existe en el sector privado para la huelga es en un contexto de una negociación colectiva arreglada. Y es como una alternativa es una alternativa como una suerte de presión, ¿cierto?, que fue debilitada, dicho sea de paso, por esta famosa reforma que ocurrió cuando fue el caso de la 20.940, pero es un tema también para otro conversatorio, pero es un instrumento criminalizado y al mismo tiempo debilitado. Por lo tanto, plenamente certeras las palabras de Jorge Campuzano y de Jorge Flores, y como les digo, es un tema, es un gran desafío que se nos viene para este 30, sobre todo para el sector minero, mover a nuestras bases, en ese sentido hacerlas que se manifiesten de una u otra forma. Tenemos que lograrlo y es un reto grande. Y para el sector público, de igual manera tienen la fuerza en sus manos, una fuerza tremenda. Han sido presionados y me atrevo a decir que han sido los que se han llevado la
la parte más amarga de toda esta torta, que por cierto es amarga en plenitud, pero se la han llevado ellos, sobre todo el sector de la salud, los profesores, y así tenemos muchos ejemplos más. Claudio, yo hoy quería hacer como un comentario sobre eso, que lo conversábamos el otro día con unos compañeros, ¿no? Que tiene que ver con la imagen que se ha puesto muchas veces sobre el sector público, una imagen que interesadamente y tendenciosamente pone el oficialismo y la derecha sobre los trabajadores del sector público, en relación a que hemos sido un grupo, un sector dentro de Chile, que ha podido de alguna forma o ha defendido de manera más clara también el derecho a su seguridad, ¿no? Y hemos generado como ciertos acuerdos para poder generar trabajo remoto y ir como de alguna forma incorporándonos presencialmente de manera paulatina, progresiva, que no es la situación que viven muchos de los trabajadores y trabajadoras en Chile, particularmente quienes están más precarizados. Y eso tiene que ver con que, más allá de todas las dificultades que podamos identificar en la organización sindical del sector público, es una organización sindical fuerte, que existe, que está ahí, que se para frente a la autoridad y de alguna forma pone o establece marcos de negociación dentro o fuera de la normativa, ¿no? Pero que finalmente empujan y obligan a generar mejores condiciones para los trabajadores. Y ahí es donde se vuelve tan importante que trabajadores de sectores más precarizados, estoy pensando en el mundo del retail, estoy pensando en el mundo de todo lo que tiene que ver con sé yo, las telefonías o un montón de ciertos sectores de la economía en Chile que no tienen ese poder de negociación. ¿Para qué decir los profesores? Pues decir, los profesores han sido hostigados durante un año completo por el ministro de Salud que debiera estar, de Educación que debiera estar en su cargo para apoyarlos, pero ha sido hostigado, ha sido un gremio que ha sido ridiculizado y ha sido insultado por algunos ministros también, y básicamente porque ellos tienen fuerza, son un gremio que está organizado, que defiende sus puntos y que no cede ante la más mínima amenaza que vienen desde el sector de la autoridad. Entonces, eso es importante también decirlo. Yo siempre pienso, ¿qué pasaría si tal vez en los sectores más precarizados de nuestra economía, particularmente en algunos trabajadores, pudieran tener esta organización sindical, pudiéramos tener la negociación por rama, pudiéramos tener unas formas de organizaciones más potentes? Yo creo que no estaríamos con estos bonos que se regatean mes por medio por parte de la autoridad, y probablemente tendríamos una respuesta más fuerte en términos de solución a los trabajadores y a los millones de desempleados en el país hoy día, con una organización sindical. Yo creo que la organización sindical es fundamental porque es la que finalmente se para frente a la autoridad, pone punto y genera que la negociación llegue a un puerto que sea mejor para los trabajadores y las trabajadoras de Chile. Entonces, es bueno mirar ese contrapunto que haces tú. Yo siento que si se ha logrado, está, pero eso se ha hecho a costo también de la imagen, porque también la autoridad y el oficialismo se encarga de difundir prejuicios, mitos, insultos, descalificaciones contra los trabajadores que se organizan y defienden su derecho a estar en condiciones de salud óptimas, seguras, para poder trabajar. Perfecto, Jorge. Gracias, Jorge. Don Jorge Flores, ¿qué nos puede decir al respecto? Mira, la verdad es que es un tema inextenso, porque todos sabemos y coincidimos que la organización sindical es fundamental, y tal como señalaba Jorge hace un rato, todo lo que tenemos, ¿no? O lo bueno, lo poco y ni nada que tenemos, ¿no es cierto?, en nuestro código de trabajo, obedece a la lucha de los trabajadores. Aquí no ha venido, ¿no es cierto?, desde los ejecutivos de los gobiernos, ni mucho menos del sector empresarial, a entregar los beneficios que incluso que hemos perdido, ¿no es cierto? Cuando vemos la pérdida con la indemnización por año de servicio, cuando vemos que los sindicatos en las empresas grandes son atomizados, ¿no es cierto?, y utilizan la lógica y convencen a algunos de que el trabajador puede negociar de manera individual con la empresa, y se fomentan, ¿no es cierto?, los grupos negociadores, que al final después pasan a ser sindicatos manejados por la empresa. Genera una división tremenda que le quita poder de manifestación y poder de expresar, ¿no es cierto?, en estos tipos de movilizaciones a diferentes sectores, no solamente
la minería. Entonces, sin duda hay mucho que hacer. Y aquí hay varias aristas que no sé si podemos tocarlo, pero que obedece a, por ejemplo, que es más hasta sociológico. Porque cuando las personas están en sectores más precarizados, como señalaba Jorge, hay de vez en cuando nace, ¿no es cierto?, una decisión de poder expresarse, rebelarse, porque al final lo que se pueda perder es poco o nada, ¿no es cierto? Entonces, que te despidan de aquí o de allá, ¿no es cierto?, va a dar lo mismo y lo más probable es que encuentre algo mejor. Distinto es cómo el sector minero se pueda manifestar, porque sin duda es difícil encontrar, ¿no es cierto?, ir a encontrar condiciones a las que tienen, ¿no es cierto?, el sector, como digo yo, privilegiado de la minería, que apenas alcanzamos un 4, un 5% de todo el país, el mínimo. Entonces, por eso yo apunto a lo que mencionaba Claudio hace un rato, y ahora, ¿cómo poder movilizarnos? Si yo estuviese, ¿no es cierto?, a lo mejor en el grado de liderazgo, porque yo no podría participar en el cargo de elección popular, siendo dirigente sindical. Entonces, pero sí, ahí yo le daría a los sindicatos únicos. Aquellos que tienen sindicatos únicos, ¿no es cierto?, la faena, ese tiene un tremendo poder que se puede ejercer y que pueda manifestarse para poder ir en apoyo a los sectores que no han podido, ¿no es cierto?, organizarse, como la agroindustria, el sector de la construcción, en fin. Así que, creo que tenemos mucha tarea por delante y además a mí me llama mucho la atención que en este escenario, ¿no?, de efervescencia, como lo hemos mencionado, no he visto a ningún candidato a constituyente, ¿no es cierto?, manifestarse de una u otra forma frente a esta actual. Entonces a mí me preocupa si realmente están las convicciones para ir a defender a la clase trabajadora, para ir a establecer lo que nos falta para poder equilibrar un poco la cancha y poder distribuir de manera más equitativa la riqueza que es fruto de, ¿no es cierto?, de los trabajadores y las trabajadoras de este país. Entonces, creo que hay mucho por hacer en estos días y ojalá podamos ir asociando a la gente que está convencida de la necesidad de cambio que tenemos. Perfecto, Jorge, gracias. Bueno, en ese sentido, ahí tenemos uno de los candidatos, estás tú mismo a la constituyente, tenemos a otros candidatos que están representando también a los trabajadores a través de la CUT, tenemos en el distrito 10 también a Manuel, un asesor de larga data ya de distintos sindicatos en distintas áreas de la industria. Y también en ese sentido, quería compartir, no sé si están viendo en este momento el decálogo del eje sindical. Así es, Alejandro, sí. Perfecto. Y en el punto 5, Jorge Campuzano, ¿no es cierto? En el punto 8, el derecho a huelga efectiva es algo que los trabajadores, ¿no es cierto?, de empleados públicos no tienen hoy día ese derecho. ¿Cómo ves tú ese derecho efectivo en la Constitución? ¿Lo ves como una posibilidad real? Estás muteado, Jorge. Ahora sí. No, que yo lo que decía es que es súper importante que en el marco del proceso constitucional hayan dirigentes del sector público hoy día también postulándose a la constituyente. Hay varios en distintos lugares de Chile, como decías tú, y yo creo que es fundamental operativizar eso. Finalmente, lo que pasa en el sector público es un poquito como un montón de cosas que pasan en Chile, ¿no? Que pareciera que son como... A ver, no sé cómo decirlo, pero como que están como proscritas, no se pueden hacer, pero finalmente se hacen igual. Y el derecho a la huelga del sector público pasa un poquito lo mismo. Nosotros no, por la legislación no está permitido de esa manera, finalmente se hacen como ciertas
adecuaciones para poder llegar a ese marco, pero evidentemente no es algo que está normado también, y eso también le quita mucha fuerza, porque evidentemente no podemos de alguna forma enfrentar, primero, no tenemos procesos formales de negociación colectiva, ni nada de cosas que en verdad ocurren. Tenemos la mesa del sector público que se reúne una vez al año para ir negociando algunas cosas, pero también faltan mayores derechos consagrados en el mundo del trabajo para los funcionarios del sector público. Yo creo que, y nos falta a nosotros, como también le falta a un montón de trabajadores en Chile. Si evidentemente el plan laboral de José Piñera, con todo lo que dejó, también de alguna forma lo que hizo fue ir restringiendo los derechos de los trabajadores en todos los ámbitos, y la negociación y la huelga son parte también de aquellos hay situaciones que se vieron afectadas en el marco de lo que se ha impuesto con este modelo neoliberal en el que estamos. Así que yo confío mucho en los dirigentes sindicales que espero que lleguen a la constituyente, confío mucho en que logren imponer estos temas, y también confío mucho en el resto de los activistas y en el mundo independiente y en el mundo que de alguna forma congregaron las distintas listas por el apruebo. Me parece que hay muy buenos candidatos y candidatas y candidates hacia la constituyente hoy día. Espero que logremos un quórum alto, importante, para de alguna forma ir reforzando estos temas, es decir, el trabajo decente, el trabajo digno, el salario suficiente, el fin a la precarización laboral. Yo siento que son temas que debemos de alguna forma ir consagrando constitucionalmente, que no podemos mantenernos con trabajadores de primera, segunda y tercera categoría. En el sector público, no solamente nuestro problema es el derecho a la huelga, nuestro principal problema tiene que ver con la estabilidad laboral, es decir, tenemos contratos año a año, no tenemos indemnizaciones por años de servicio. Entonces la situación es muy compleja. El derecho a la huelga es uno de los problemas que tenemos, pero hay otras situaciones que son estructurales de nuestro sector que no están debidamente resueltas en el sector público, y espero que la Constitución nos permita aunar o de alguna forma poner un piso común de dignidad para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Perfecto, gracias, Jorge. Jorge Flores, ¿qué podría responder todo esto respecto a justamente los derechos que no tienen hoy día y que hacen mucha falta a los trabajadores del sector público? Desde la constituyente, ¿cómo trabajar estos sistemas? Mira, sin duda, a ver, el sector público, lo que mencionaba Jorge, claro, hay una problemática que es directa y que yo la pude comprobar, que por los trabajadores de la salud. Entonces, que trabajadores a contrata, ¿no es cierto?, a honorario, que no tengan estabilidad laboral, ¿no? Que no tengan acceso a un seguro de vida, ¿no es cierto?, que no tengan, que a cada 30 de diciembre, el 31 de diciembre, tengan que renovar contratos y que eso no les permita acumular el año de servicio. Oye, la verdad es que a mí me parece un abandono, ¿no es cierto?, de parte del Estado, ¿ah?, respecto de la función pública. ¿Se fija? Entonces, y en ese sentido, tenemos los argumentos como para establecer que en la nueva Constitución el Estado debe honrar de partida, ¿no es cierto?, a la función pública, respetando todos los acuerdos y convenios internacionales establecidos por la OIT. Y no solamente en el ámbito laboral, tenemos una herramienta poderosa para poder también proteger a los pueblos originarios, ¿no es cierto?, a través del convenio del 169 de la OIT, que tiende, ¿no es cierto?, y favorece a las organizaciones de pueblos originarios. Por lo tanto, yo creo que tenemos claridad en lo que falta por cambiar, en todo ámbito, no solamente en el ámbito laboral, pero sabiendo que desde nuestra perspectiva, reitero, y hasta ser majadero, ¿no es cierto?, en que la madre de todas las desigualdades, sin duda, es la relación capital-trabajo, ¿no es cierto?, y eso, sin duda, refleja que el concepto de lucha de clase ha sido, es y será, ¿no es cierto?, por siempre, respecto, ¿no es cierto?, de la posición de los trabajadores versus
la clase empresarial y la clase acomodada. Perfecto, gracias Jorge. Jorge, en La Serena, donde tú estás participando activamente, ¿no es cierto?, dentro de la gente organizada del ministerio, hoy día estás dando un paso a intentar, ¿no es cierto?, ingresar al Consejo Municipal. En ese sentido, la expectativa que se pueden tener respecto al trabajo del Consejo y en cuanto a la realidad de lo que sucede, a mí por lo menos me da una impresión de que los municipios ya son verdaderos feudos, que el alcalde finalmente es casi un micro rey, por llamarlo de alguna manera. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son las labores reales, cuáles son de alguna forma también las posibilidades que desde el Consejo se pueden realizar? ¿Y qué es lo que nos falta justamente modificar para que esto pudiese ser distinto y el Consejo tuviera un peso un poco más equilibrado respecto al alcalde? Súper, me parece una súper buena pregunta. Yo ahí, mi deformación de dirigente sindical fue que cuando empezamos con el proceso de campaña, traté de vincularme obviamente con los trabajadores del municipio, pues, es decir, para saber un poco en qué situación están y la situación, como dices tú, al ser como esta monarquía presidencial que vemos hoy día como en Chile, se replica de igual forma en el mundo municipal, donde el alcalde es básicamente un rey que tiene plenas atribuciones para hacer y deshacer en la municipalidad, y esto genera entre los trabajadores y las trabajadoras de las municipalidades una cierta política de terror, ¿no? Y por ejemplo, yo no soy de la línea ni de la coalición del actual alcalde de La Serena, por lo tanto, evidentemente, quienes estamos fuera de ese marco no tenemos muchos espacios de conversación con los trabajadores municipales hoy día. Lo que me parece muy triste igual también. Yo siento que los trabajadores debieran estar disponibles también para escuchar sus problemas. Yo siento que es lo que me pasa en el ministerio también, ¿cachai? Como nosotros conocemos muy bien cómo funciona la orgánica del ministerio y por lo tanto yo confío mucho en el ojo, en el diagnóstico y en las proyecciones que los trabajadores de la municipalidad tienen para poder de alguna forma resolver los nudos críticos que la gestión municipal enfrenta, ¿no? Pero es difícil hacerlo porque hay un clima de mucho miedo a reunirse con candidatos que no sean de la línea específica del alcalde de turno. Yo creo que eso debiera ser una situación que hay que cautelar y que de alguna forma hay que resguardar, que los trabajadores tengan su opinión política libre, sin miedo, sin pensar que van a ser reprimidos o que pueden arriesgar un despido por pensar de determinada forma, por salirse de la línea del alcalde de turno o por no estar alineado haciendo campaña como están haciendo muchos de los funcionarios. Y además también en el mundo, yo también fui trabajador del sector municipal durante muchos años, nos pasa que ahí están las inequidades muchísimas. Si en el sector central del gobierno se dan estas inequidades, en el sector municipal esto es terrible, es decir, la precarización de funcionarios honorarios durante 13, 14, 15, 17 años siendo empleados a honorarios por parte de los municipios es evidente. El mayor caudal o el mayor número de trabajadores y trabajadoras honorarios en Chile están en el mundo municipal, que es el mundo que más los precariza. Y el municipio igual es el Estado, pues finalmente. El municipio tiene que ver con el Estado desde lo local y me parece a mí que es inaceptable que los municipios mantengan ese tipo de contratación. En el municipio de La Serena por lo menos han habido algunos cambios en el último tiempo, en los últimos años, pero hace 5 o 6 años atrás, las trabajadoras a honorarios de la municipalidad no tenían derecho a pre- y postnatal, ¿cachai? No tenían derecho a vacaciones. O sea, estamos hablando de que eso es como siglo XX, básicamente, y no estaban esos temas actualizados. Hoy día sí lo tienen, pero con un montón de restricciones que yo siento que hay que seguir resolviendo, porque finalmente se abren demasiadas arbitrariedades para los trabajadores. Y ahí yo siento que el rol del consejo o del concejal en particular tiene que ver con estar encima de toda la gestión municipal, pues finalmente es conversar con los trabajadores de la municipalidad para ir detectando cuáles son los problemas que pueden tener que ver con precarización o con prácticas antisindicales o con prácticas que tengan que ver con de alguna forma con acoso, maltrato laboral, que también ocurre en esos espacios, y yo creo que ahí es ponerlo sobre la mesa y hacer toda la fiscalización que corresponda, pero también yo creo que promover que se levante con los trabajadores y con las trabajadoras iniciativas mejores para la comuna. Yo estoy de verdad convencido que los trabajadores y trabajadoras de la comuna del municipio de La Serena tienen excelentes diagnósticos sobre lo que pasa en nuestra comuna y cómo resolver los problemas que tenemos. Estoy convencido de que eso es así, porque llevan años trabajando, manejan el tejimaneje, saben cuáles son como hacia dónde hay que moverse, saben cuáles son las restricciones
restricciones que pone Contraloría, el presupuesto, la gestión política, etcétera. Entonces yo siento que hay que entregarles una mayor como protagonismo también en la gestión de los municipios. El municipio no es como decías tú, no es un reino que el alcalde hace y deshace sin ningún contrapeso. Yo creo que los trabajadores deben ser incorporados. Yo siento que los que estamos en la lucha sindical es lo que peleamos siempre. ¿Cómo de alguna forma hacemos co-garantes o coparticipantes de la gestión ya sea de una empresa, ya sea del sector público, para que la cuestión funcione mejor? Si nosotros no queremos como dirigentes sindicales que las cosas salgan mal, lo que queremos es que salgan mejores para todos, para los dueños de las empresas en el sector privado, pero también para las autoridades y, por supuesto, del sector público, para los ciudadanos y las ciudadanas que demandan de nuestro trabajo finalmente. Perfecto, gracias, Jorge. Y en ese sentido, ahí ya conversamos un poco sobre el 30 de abril, pero también se nos viene el 1 de mayo. Tenemos justamente una interrogante que plantean los compañeros y compañeras del eje sindical constituyente. ¿Cómo ven ustedes que será el escenario de este 1 de mayo? Si va a ser distinto a los 1 de mayo que hemos tenido anteriormente. Yo inclusive diría que espero que sea uno de los 1 de mayo que más se acerque a los 1 de mayo ochenteros, donde claramente había una convocatoria distinta, había una participación de mucha gente, de muchos trabajadores, y las convicciones estaban quizá un poco más claras porque había que derrotar a un tirano y había que sacarlo de la moneda. Eso está bastante claro, pero esta vez también estamos teniendo, ¿no es cierto?, una tiranía y también una micro tiranía, por llamar de alguna manera, de parte del presidente Sebastián Piñera, que hoy día, ¿no es cierto?, ha dejado al descubierto el desgobierno que tenemos, de alguna forma la inconsistencia política, estratégica que tienen, y de alguna forma también la mezcla ideológica que se está dando. En ese sentido creo que ellos han sido bastante poco eficiente y poco efectivo en el desarrollo, ¿no es cierto?, de las labores que son necesarias, y eso en algunos sentidos también ha costado bastante caro, porque el Estado hasta este minuto, en manos del gobierno, ha puesto bastante menos plata encima de la mesa de la que hemos tenido que poner los trabajadores de nuestros propios retiros de la AFP. Y así todo se insiste, ¿no es cierto?, en una forma de poder seguirle entregando dinero a la AFP. Esta propuesta que se levantó el día domingo por la noche, ¿no es cierto?, con algunos de los rostros más importantes de la derecha chilena, algunos de ellos que ya los veíamos venir desde los tiempos de la dictadura. Vemos también que atrás de esto estaba un aumento de las cotizaciones, que si bien es cierto, en forma bastante astuta, intentaron disfrazarla como que no eran aporte de los trabajadores, pero sí le estaba llegando un 20% más de aporte a la AFP. Si un día los trabajadores cotizaban un 10%, íbamos a pasar a un 12% de esos trabajadores, lo que significa un 20% más de dinero. Por lo tanto, uno, al ver toda esta configuración, yo creo que los trabajadores están bastante molestos hoy día con el gobierno. Ha sido un tema que ha venido pasando ya en los últimos años de los distintos gobiernos, pero esta vez se ha profundizado más y quizás es el momento en que hasta ahora ha quedado más descubierto cuál es el pensamiento de la derecha económica, la derecha social, la derecha política, la derecha cultural. Ellos definitivamente se han visto desenmascarados, muchos de ellos, por la realidad. Esta pandemia realmente está descubierto, y nosotros todos sabemos que en los tiempos de crisis es cuando se ve realmente que estamos hechos. Bueno, de eso están hechos, ya estamos viendo de qué están hechos. Entonces, en ese sentido, volviendo a la pregunta original, ¿qué cree usted? ¿Qué cree desde la mitad el 1 de mayo? ¿Hay actividades que de alguna forma ustedes también ya están planificando en esa zona? Sí, mira, la verdad es que, tal como tú señalabas, y que me quiero colgar un poco de lo que señalé hace un rato. Yo creo que en estas fechas tan claves para los trabajadores es donde realmente tenemos claridad de la lucha de clases. Si eso no es otra cosa que el poder generar herramientas para cada vez ir alcanzando, ¿no es cierto?, lo que señalaba Jorge hace un rato, que todos seamos beneficiados en la misma forma, ¿no es cierto?, por el trabajo que se ha generado. Entonces, el 1 de mayo tiene relación, y tú mismo lo decías, Alejandro,
cuando hay un tema de ideología de este gobierno. O sea, cuando vemos de que no hay una actitud de poder generar una renta básica universal, ¿ah?, para todos, es no querer establecer o no querer dar pie a generar un derecho social masivo. ¿Ah? Y eso dice relación, ¿no es cierto?, con el no querer entregar como derecho social la educación, la salud. Eso es muy propio de la ideología neoliberal. ¿Ah? Y eso repercute, hay tanta decepción en la gente, ¿ah?, que yo diría que este 1 de mayo sería a lo mejor la gran, o una puerta, ¿no es cierto?, para un estallido social 2.0. ¿Ah? Vemos cómo, porque, y esto yo debo relacionarlo con lo que plantean en nuestro logo, ¿no es cierto?, de promoción de este conversatorio, con lo que es la democracia y la participación ciudadana, ¿se fija? Donde creo yo que es la clave para poder ir cambiando lo que nos afecta. O sea, cuando nosotros vemos que producto que no hay sistema de participación ciudadana, ¿ya?, para poder lograr una democracia representativa, ¿ah? No lo hay porque ¿cómo obtenemos, ¿no es cierto?, una democracia representativa? ¿Ah? Por ejemplo, con un sistema electoral que favorece el duopolio político, ¿ah?, donde está orientado para que la minoría de esa derecha empresarial, económica que señalaba Alejandro, ¿ah?, pueda siempre equiparar los representantes, ¿no es cierto?, de su sector en todo tipo de elecciones. ¿Ah? Por lo tanto, no existe la democracia representativa, se pierde. Entonces, eso genera de que el ciudadano común, ¿no es cierto?, el trabajador, vea que después de cada elección no hay ningún cambio, no hay ninguna mejora, y al final se convence de que da lo mismo votar por quién votar, porque al final, ¿no es cierto?, no resulta en nada claro y en nada positivo o beneficioso para la gente. Entonces, ese tema del sistema electoral, sumado a estos famosos supraquórum, ¿no es cierto?, ¿ah?, donde se establece que los 2/3, los famosos 2/3, ¿ah?, nos hacen ver, digamos, profundiza esa sensación, ¿no es cierto?, de desafección, de desapego con la política, ¿no es cierto?, de toda la ciudadanía, porque al final, ¿cómo puede ser que de 155 diputados, ¿no es cierto?, 52 pesen más que 101, ¿no es cierto?, o que 100, para poder aprobar o rechazar un proyecto? Que 40 diputados, 44 diputados pesen más que 88, fue la última donde se rechazó el proyecto del impuesto a los más ricos, ¿no es cierto? Entonces, todas esas situaciones, ¿eh?, van generando de que nuestra gente, nuestros ciudadanos comunes, nuestros trabajadores, piensen aún en que incluso que creen que esta elección de la constituyente es un cargo político más. Entonces hemos tenido que ir educando, ¿no es cierto?, señalando que esta no era una candidatura a 4 años, que este es un hecho inédito, insólito, que va a permitir, ¿no es cierto?, si es que la gente elige bien, que va a permitir establecer nuevos escenarios, ¿no es cierto?, con una mayor equidad, mayor dignidad para la gente, ¿no es cierto?, justicia social y todo lo que en el estallido social se manifestó. Y que la mayoría, y estoy hablando de mi distrito, ¿no es cierto?, que los candidatos a constituyentes no se han pronunciado sobre los motivos que originaron, ¿no es cierto?, el estallido social. Por lo tanto, para no adueñarme de la palabra y no ser un tirano de la palabra, entonces quiero, es un tema que merece
mucho análisis y ojalá es parte de nosotros lo que vamos a hacer nosotros en estos días que vienen de campaña. Bien, Jorge. Alejandro, estás muteado. Ahí sí. Jorge Campuzano, ¿cómo ves tú este tema? Y también pensando que hoy día uno ha visto varias declaraciones que están saliendo, en las cuales se habla claramente de que este gobierno se acabó hoy día, de alguna forma que por otro lado también tenemos un gobierno tan importante que finalmente es un peligro para el país. O sea, estamos teniendo un gobierno que le importa bastante poco lo que pasa con la gente. O sea, la realidad y los hechos han dicho claramente que han estado mucho más preocupados de la economía, que finalmente fue un mal negocio, porque si hubiesen tenido una política sanitaria pensando en las personas, pensando en los ciudadanos, seguramente también el tema económico se hubiese visto menos resentido. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ves tú hacia adelante esto ya menos de un año que le queda de gobierno a Sebastián Piñera? Tanto. No, yo creo igual, a ver, yo siento que igual es importante mirar o analizar el gobierno de Piñera, yo siento que incluso antes del 18 de octubre era un gobierno que daba claras señales de cuál era el rol y la relación que tenía con la ciudadanía y con los trabajadores y las trabajadoras. Recordémonos que fue antes del 18 de octubre que el ministro de Educación mandó a los estudiantes de Magallanes a hacer vincos para arreglar las goteras que tenían en su escuela. Antes del 18 de octubre, el ministro de Salud de esa época dijo que la gente se levantaba a las 5 de la mañana al consultorio para hacer vida social. Antes del 18 de octubre, algún ministro de Economía dijo que las flores habían bajado y que salieran a comprar flores. O sea, yo creo que el desdén, la falta de dignidad con la que miran a la ciudadanía de Chile desde este gobierno es de antes del 18 de octubre y tiene que ver, yo siento, y ahí me pongo más saco mi tema más histórico, ¿no? Que tiene que ver con cómo la clase política, económica que ha dominado Chile desde siempre ha tratado siempre a los trabajadores finalmente. Y cómo de alguna forma se han adueñado o no sé, el otro día estuve revisando de nuevo al propósito del día el libro de la María Olivia Monker, el saqueo de los grupos económicos del Estado de Chile. Y es impresionante, es de verdad para ponerse a romper cosas así como de rabia, ver cómo se adueñaron de nuestras empresas públicas en plena dictadura sin ningún tipo de control, ¿no? Y hoy día pareciera que son como los dueños de la meritocracia. Entonces, está complejo. Yo creo que con un país que está el 1 de mayo, que va a caer día sábado, la mayoría del país va a estar o en fase 2 o en fase 1, por lo tanto hace muy difícil también que los trabajadores puedan movilizarse como lo hacíamos antes, ¿cierto? En nuestras marchas históricas, en nuestras concentraciones, en nuestros espacios de encuentro regular. Hay que de alguna forma sentarse y poder pensar en nuevas formas de movilización, pero también yo creo que está más vigente que nunca el tema del trabajo, es decir, recién estaba como enumerando un poco algunas cosas aquí en una libreta, que son los temas que están sobre la mesa hoy día. Ya lo decía Jorge recién, renta básica universal tiene que ver con el mundo del trabajo, el sistema de pensiones tiene que ver con el mundo del trabajo, el impuesto a los súper ricos tiene que ver con el mundo del trabajo, el proyecto de las 40 horas que fue durante años ninguneado por este gobierno también tiene que ver con el mundo del trabajo. ¿Cómo nos adecuamos a este mundo de trabajo remoto, teletrabajo, qué sé yo? También tiene que ver con el mundo del trabajo. Yo creo que las deudas pendientes con el sector de los trabajadores y las trabajadoras de Chile es más urgente que nunca. Yo creo que hoy día más que antes tenemos que movilizarnos, tenemos más motivos que antes. Ni hablar de la situación del mundo de los trabajadores de la salud. ¿Cuánto tuvieron que pelear los TENS para que les pagaran el bono que les prometieron hace como 6 meses atrás? Eso es indigno. O sea, tenemos a trabajadores en el mundo de la salud que han puesto el cuerpo, literalmente el cuerpo, la vida, para salvar a la mayoría de los chilenos y las chilenas. Y este gobierno los trata como si estuvieran en una negociación colectiva de una empresa de celulares. Perdónenme a los compañeros que trabajan en ese rubro, pero evidentemente no es eso. Son los compañeros que están en las ambulancias con nuestros abuelos cuando se enferman, ¿cachai? No sé, yo perdí a mi tata por el coronavirus hace un mes aproximadamente, y son ellos los que lo iban a buscar, los que los dejaron y lo tuvieron en el hospital, los que los cuidaron, los que le dieron la mano cuando mi tata se fue, ¿cachai? Entonces, y la indignidad con la que este gobierno trata a esos trabajadores me parece que es inaceptable. Por eso debemos organizarnos, buscar formas, yo siento, creativas, innovadoras,
pero para organizarnos y poner estas agendas sobre la mesa, porque no podemos seguir permitiendo que se trate a los trabajadores y a las trabajadoras de Chile con esta forma, con esta actitud, con esta manera irrespetuosa ante los trabajadores y las trabajadoras. Así que yo creo que hay que seguir haciéndolo. Yo espero mucho que la huelga del 30 sea un espacio de demostración de fuerza, de decir de nuevo a este gobierno que hoy día está más debilitado que nunca, que estamos aquí, y que estamos aquí, que exigimos derechos, y que no vamos a esperar solamente a la nueva constitución para resolver temas que son urgentes. Las pensiones son urgentes, la salud es urgente, los derechos de los trabajadores en términos de sus cotizaciones es urgente, las ayudas sociales a los desempleados es urgente, y no podemos esperar una nueva constitución para resolver ninguna de esas cosas. Eso tiene que resolverse ahora, con Piñera o sin Piñera. Eso hay que resolverlo ayer. Estamos atrasados resolviendo esos problemas. Así es, Jorge Campuzano, muy certeras tus palabras. Ha sido una conversación bien grata y bien potente al mismo tiempo. O sea, fíjense, se ha puesto sobre la mesa temas, temas pilares, temas, cierto, ejes fundamentales, que están, por cierto, en nuestro decálogo de eje sindical constituyente. Y también, lejos de hacer el análisis que estamos dando ahora de la problemática real que existe, se están planteando soluciones, se están planteando las soluciones, y los caminos a tomar están claros por parte, por ejemplo, de nuestro compañero Jorge Flores, que va a la constituyente, de nuestro compañero también Jorge Campuzano, que va, ¿cierto?, a la concejalía, a ocupar un puesto muy importante, y que él bien lo resaltaba, y que muy pocas veces se hace, ¿cierto?, este rol potente, este rol fiscalizador de los concejales, el rol de no dejar en el aire estas cosas, de fiscalizar, de estar, como bien dijo ahí él, encima, de estar muy atentos y ser muy agudos en cuanto a las decisiones que se pueden tomar dentro de un municipio. Ya por mérito al tiempo también, Alejandro, ¿cierto? Ya yo creo que tenemos que ir cerrando. Ha sido, insisto, una conversación grata, potente, con el momento álgido que se está viviendo como país, ¿cierto?, puesto sobre la mesa, con muy buenas intervenciones y con las salidas necesarias también. No solo que se diga que es un momento, ¿cierto?, de crítica, es un momento donde se presentan las soluciones, las ventanas, las salidas a esta problemática que estamos viviendo, y como bien se dijo también ahora por parte de Jorge Campuzano, ¿cierto?, es un tema que es urgente, requiere imprimirle urgencia a esto, imprimir agilidad. Esto se tiene que hacer en el corto plazo, no en el mediano ni en el largo plazo. Así que es de esperar que al momento de que se enfrenten nuestros constituyentes, ¿cierto?, a esta realidad que vamos a estar viviendo, ya parte de estos problemas estén bien encaminados y en vías de resolverse. Perfecto, gracias, Claudio. Bueno, antes de despedirnos, aquí queda una interrogante planteada también de los compañeros del eje sindical. Dice la pregunta: ¿necesitamos una escuela de líderes y lideresas sociales mancomunado en un encuentro vecinal, municipal, sindical y constituyente? O sea, que está totalmente transversal, que traspasen, ¿cierto?, las distintas formas de trabajo, o sea, donde haya efectivamente dirigentes populares. Eso es, en el fondo, la pregunta, y me parece, ¿no es cierto?, que la vamos a quizá dejar para otro conversatorio, porque hay que desarrollarla bastante. Creo que estaríamos todos de acuerdo en que algo así efectivamente podría ser muchas cosas. Antes de cerrar, les quiero dejar, ¿no es cierto?, un minuto a cada uno de ustedes, un par de minutos, lo que necesiten, para que se conecten con su electorado, para que de alguna forma puedan comentar, ¿no es cierto?, alguna de las propuestas, y por qué deberían efectivamente votar por ustedes, y qué es lo que representan o qué es lo que quieren representar en cada uno de los espacios. Jorge Campuzano, vamos a partir por ti hoy día. Muchas gracias. Bueno, primero quiero darle las gracias al eje sindical por invitarme. Me siento muy cómodo en esta conversación, así que muchísimas gracias por habernos considerado también. Y bueno, hacer un llamado básicamente a la gente a votar. Lo decía Claudio recién un poquito lateralmente, ¿no? Es importante el 15 y el 16 ir a votar por constituyentes, concejales, gobernadores regionales, que es una primera vez en la vida que vamos a elegir ese cargo, que le va a poder romper un poquito, yo creo que mascar un poco la torta de la centralización extrema que tiene nuestro país. Hay que ir a votar el 15 y el 16. Yo creo que hay que hacerlo. No va a ser, yo insisto, no es más peligroso que ir la fila que hacemos en el supermercado, que la fila que hacemos cuando vamos al mall.
y es más importante, creo yo. Yo creo que la democracia es tan importante como comprar bienes de primera necesidad para comer y alimentarnos, lo que finalmente nos tiene en la situación en la que tenemos. Probablemente si tuviéramos mejores líderes podríamos estar en una situación muchísimo mejor y más cómoda y más segura también. Así que hago una invitación a que la gente vote, que se informe. Ese es mi llamado. Ojalá voten por mí los quienes sean de La Serena o tienen familiares en La Serena y quieren invitar, perfecto. Pero mi llamado es informarse. Votemos siempre por alguien que te dé la cara, que te diga quién es, que te diga quién viene, que te diga qué intereses representa, no como estos candidatos de la derecha que no ponen logo, no ponen lista, no ponen coalición, obviamente no ponen una foto con Piñera, pero en el fondo están tirando sus mismas agendas en todo, desde la municipal hasta las gobernaciones y la constituyente. Seamos responsables, creo, ciudadanos responsables, informémonos. Yo los invito a visitar mis redes, Jorge Campuzano Rodríguez, las van a encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, y ahí van a tener toda la información. Vamos a sacar el jueves un programa un poco con los compromisos de la Concejalía Ciudadana, que es lo que nosotros queremos hacer, y nada, pues toda la idea es que sean siempre con participación de organizaciones. Yo que he sido siempre militante de organizaciones de la sociedad civil, ese es mi compromiso, pues que la pega se haga desde ahí, si son las organizaciones y los vecinos organizados los que saben mejor que uno qué es lo que hay que resolver y qué es lo que está mal. Así que nada, una invitación a eso, a conocer a sus candidatos, a votar y a informarse. Así que muchas gracias, mucha suerte a Jorge también en su candidatura allá en Vallenar. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias. Jorge Flores. Bien, mira, agradecer una vez más la invitación de este sindical constituyente. Y un breve mención a la pregunta de hace un rato. La generación de líderes, ¿no es cierto?, sindicales y sociales va a proliferar, ¿no es cierto?, y se va a reforzar cuando hagamos democracia participativa, con audiencia, ¿no es cierto?, con cabildos, con consejos vecinales, esa es la forma y eso es lo que echamos de menos para hacer una real democracia. Ahora, agradecer, bueno, solamente hacer un llamado y coincido con lo que señala Jorge. Yo creo que aquí la gente tiene que informarse, tiene que saber, ¿no es cierto?, de dónde viene tal candidato, ¿no es cierto?, a quién representa, quién lo financia, ¿ah? Y hoy día lo conversábamos en mi casa, en el seno de mi hogar. Vemos tantos millones, ¿no es cierto?, que se han destinado para financiar campañas, ¿ah? Y a alguien se le ha ocurrido ir a aportar algo a las ollas comunes que se han estado generando. La verdad es que es dramático, es vergonzoso, ¿ah? Entonces, ya los chilenos no podemos seguir instalando en cargos de poder, ¿ah?, a empresarios, ¿no es cierto?, o a quienes representan a la clase empresarial, a quienes lo han tenido todo, ¿no es cierto?, y quieren llegar a la convención para no mover ni una coma de lo que existe actualmente. Reiterar el llamado a no ceder poder. La ciudadanía no puede ceder poder, ¿no es cierto?, al no ir a votar. El voto es extraordinariamente importante ahora, a lo mejor más que en otras situaciones, porque vamos a ver y vamos a tener que generar, ¿no es cierto?, una convención que pueda representar fielmente a ese 80%, ¿no es cierto?, que decidió cambiar la Constitución, no a ese 20% que no quiere cambiarlo, hay que no quiere permanecer igual porque lo tienen todo. Así que llamado a informarse, a saber de quién es su candidato, de dónde viene, si es realmente de la zona, en fin. Yo creo que yo confío en la ciudadanía, confío en el pueblo, confío en los jóvenes, y creo que se va a aprovechar esta instancia de poder hacer una nueva constitución más digna y más equitativa. Perfecto, gracias, Jorge. Don Claudio. Sí, pues, a ver, unas palabras al cierre. Nuevamente, también, como señaló Jorge Campuzano, me siento muy cómodo en estas instancias, conversando con las personas idóneas, por cierto, con personas que se ve que tienen un nivel de conciencia, un nivel de trabajo social, sindical importante, así que son personas como ustedes, las que necesitamos sin duda para estos cargos, las que necesitamos para la constituyente y necesitamos para
concejales, para alcaldes también y para todos los cargos importantes, como bien lo mencionó también ahí Jorge, de gobernador que se nos vienen justamente para evitar tanto este centralismo que nos agobia, que nos estrangula ahí. Eso señalar, agradecer la disposición de nuestros invitados del día de hoy, a todos los participantes acá, a nuestros amigos y amigas en el chat, que cierto nos dieron sus buenos comentarios y su apoyo para hacer ahí más ágil, más nutrida y entretenida esta conversación que tenemos todos los martes y los jueves también aquí en Eje Sindical Constituyente. Perfecto, gracias Claudio. Ya, pues bueno, agradecerle a ambos éxito. Es importante, ¿no es cierto?, que personas como ustedes, que de alguna forma nos han mostrado las convicciones que tienen respecto a lo que esperamos del nuevo Chile, se hagan carne. Nosotros también le hemos dicho a gran parte o a todos los candidatos que han pasado por acá que también lo vamos a estar observando si salen electos. Vamos a estar observando cuál va a ser la pega, vamos a recordarles los compromisos y de alguna forma, ¿no es cierto?, poder también acompañarlos, ¿por qué no? Poder acompañarlos en ese proceso tan interesante que esperamos que puedan vivir. Así que bueno, como decía Claudio, nos dejamos, ¿no es cierto?, hasta acá y los esperamos el próximo jueves en una nueva versión, un nuevo capítulo de Eje Sindical Constituyente dirigido por don Jaime Lepe, nuestro conductor senior, la vamos a poner, no por la edad, sino por las capacidades que tiene. Avesado Alejandro, nuestro conductor, avesado. Entonces, bueno, los queremos dejar invitados y nos estamos viendo el próximo jueves con Jaime, y el martes que viene vamos a seguir conversando sobre la constituyente, las elecciones municipales, locales y la mirada desde el punto de vista de los trabajadores. Así que muchas gracias y nos estamos viendo. Suerte, Jorge. Jorge, Claudio, que estén muy bien. Chao, Gracias a todos. Chao, buenas noches.